Los bolcheviques eran una facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, liderada por Vladimir Lenin. Se oponían a los mencheviques, quienes eran dirigidos por Yuli Martov. El término bolchevique significa miembro de la mayoría en ruso. El poder político en Rusia, tras la opresión del zarismo, debía estar en manos de las clases oprimidas. La organización se basó en el centralismo democrático, donde un poder central ejecutaba políticas en nombre de la nueva clase dominante revolucionaria. Era centralista para combatir los rezagos burgueses y democrático porque surgía de las clases oprimidas. Se buscaba eliminar divisiones y faccionalismos internos para mantener la unidad. En una reunión importante se discutieron muchos temas y las votaciones iban a veces a favor o en contra de las ideas de Lenin. Se decidió luchar contra los gobernantes que oprimían al pueblo y apoyar el socialismo. Pero en el tema de las tierras solo se aprobó que se devolvieran a los campesinos las tierras que les habían quitado. Para organizar el partido se aprobaron las propuestas de otro líder llamado Yuli Martov. Al final, cuando se eligió a los líderes del partido, el grupo de Lenin ganó por mayoría. Por eso a sus seguidores se les llamó bolcheviques, que significa mayoría, y a los otros mencheviques, minoría. Pero después, los mencheviques tomaron el control del periódico del partido. Después de la revolución de 1905, los bolcheviques y los mencheviques empezaron a separarse más. Los bolcheviques querían un gobierno formado por trabajadores y campesinos, y pedían que las tierras fueran entregadas a los campesinos. También querían que el partido siguiera funcionando en secreto. Esto llevó a una ruptura oficial entre los dos grupos en 1912. Por su parte, los mencheviques creían que primero debía haber una revolución dirigida por la clase media, la burguesía, y luego, con el tiempo, los trabajadores podrían hacer su propia revolución. En agosto de 1912, algunos intentaron unir de nuevo al partido, pero fracasaron. Los bolcheviques no querían unirse con personas que querían disolver el partido secreto, por lo que la separación continuó. Según Octavio Paz, los bolcheviques y los mencheviques tenían diferentes ideas sobre cómo manejar los problemas en Rusia, como la debilidad de la clase media frente al gobierno zarista y la modernización del país. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques se unieron a un grupo que estaba en contra de la guerra. Decían que la guerra era solo una pelea entre los ricos de distintos países por más poder y mercados, y que los trabajadores no debían luchar entre ellos para beneficiar a los capitalistas. Los bolcheviques no apoyaban la idea de defender su país en la guerra, ya que creían que ésta solo ocultaba los verdaderos problemas entre las clases sociales. En lugar de eso, llamaron a transformar la guerra en una revolución dentro de los países. En 1917 hubo dos gobiernos al mismo tiempo en Rusia. Uno era el de Kerensky, apoyado por los mencheviques, liberales y socialrevolucionarios. El otro, el bolchevique, tenía el apoyo de los soviets, que eran grupos de trabajadores y campesinos. En julio de 1917, los bolcheviques participaron en una revuelta que no tuvo éxito. Pero en noviembre, según nuestro calendario, dirigieron la Revolución de Octubre, que sí funcionó, y los llevó a tomar el poder oficialmente. El 25 de noviembre de 1917 se hicieron elecciones en Rusia para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, que iba a crear una constitución con principios socialistas. Los bolcheviques solo ganaron el 24% de los votos, lo que les dio 170 de los 707 escaños. Como la mayoría de la asamblea estaba en contra de los bolcheviques, no reconocieron su gobierno y no querían seguir las decisiones de los soviets. Esa misma noche, Lenin canceló los resultados de las elecciones y disolvió la asamblea, dejando todo el poder en manos de los bolcheviques. En marzo de 1918, los bolcheviques cambiaron su nombre a Partido Comunista de Rusia, Bolchevik, y más tarde a Partido Comunista de la Unión Soviética, Bolchevik. En 1952, quitaron la palabra bolchevik del nombre y quedó solo como Partido Comunista de la Unión Soviética.